Muy buenas tardes, soy la doctora Marigela Valverde Rojas, magíster en salud pública, mención epidemiología y mención gerencia en salud. Ahora vamos a abordar el tema ética y salud. Como ustedes comprenderán, es un tema muy amplio que hemos intentado resumir basándonos en la bibliografía que cada uno de ustedes tiene. Vamos a empezar definiendo qué es la ética. Es el estudio de la moralidad, una reflexión y análisis cuidadosos y sistemáticos de las decisiones y comportamientos morales. Y en nuestra área en salud, la ética es la base, ¿no es cierto? Comportamiento ético entre colegas, comportamiento ético con y hacia el paciente, hacia la familia, hacia la comunidad. Y como disciplina académica, la ética ha desarrollado su propio vocabulario que incluye muchos términos tomados de la filosofía, que es lo que vamos a ver a continuación. La ética no es un estudio empírico, ¿no es cierto? Lo éticamente correcto no está determinado empíricamente según lo que cada uno cree, hace o piensa, ¿no? Tiene un carácter normativo e inclusive en nuestra área, ¿no? Dentro de lo que son las investigaciones científicas, está también basado en la ética, ¿no? Es importante que nosotros aprendamos bien lo que debe ser versus lo que es, ¿no? No es un cuerpo de doctrina, la ética es una actividad, no hay un algoritmo ético, ¿no? Sino más bien se basa en principios éticos en los cuales nosotros también debemos entrar en esta reflexión analítica y poder evitar entrar en conflicto con este tipo de situaciones. En salud vamos a hablar de bioética, ¿no? La madre de todo, como ven acá en el grafiquito, es la filosofía. Dentro de la filosofía está la ética. Dentro de la ética aplicada, que en nuestro caso será la bioética. ¿Qué es la bioética? Es el estudio de los problemas éticos que van a surgir en relación a la salud. Por ejemplo, la investigación biomédica, lo que les decía hace un momento, ¿no? Tenemos que basarnos en criterios éticos para cuando nosotros hacemos uso de pacientes, por ejemplo, para ingresar un medicamento, ¿no es cierto? Entonces ahí probamos y hacemos estudios de simple ciego, doble ciego, triple ciego, pero ahí tenemos que basarnos en esta parte biomédica y ética. La práctica médica clínica también está basado en la ética, ¿no es cierto? Y obviamente la salud pública, donde no está de más que nosotros hablemos y tengamos normas de ética. ¿Cuál es el patito feo, le vamos a llamar, de la bioética? ¿No es cierto? Tenemos acá la investigación biomédica. Si usamos, por ejemplo, participantes para producir o pacientes para producir conocimiento, ¿no? Tenemos ahí bastantes hitos, ¿no? De controversias. Un ejemplo muy claro, ¿no? Y la gran mayoría de ustedes no me va a dejar mentir, los estudios de todo lo que es la parte neurológica, ¿no? En seres humanos se ha hecho en la época de la Segunda Guerra Mundial con los judíos. Obviamente, ponemos en balanza y mi criterio, ¿no? No estoy de acuerdo, pero muchos autores dicen, ¿no? Ponemos en balanza el tema de cuánto ha aportado a la ciencia todos esos estudios que han hecho en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes versus la ética, ¿no? Muchos de nosotros diríamos sí, ¿no? Ha aportado todo lo que sabemos, pero ¿dónde queda la ética de haber usado seres humanos sin su consentimiento, para empezar, ¿no es cierto?, que han estado como rehenes y presos en esa época. Entonces, ahí es donde entran estas controversias y les estoy dando un ejemplo en la historia. Hay N, ¿no es cierto? Hoy en día también ya se está entrando en esta controversia con el uso de animales, ¿no es cierto?, para la investigación científica. Entonces, son varias de estas situaciones que nos van a poner en esta disyuntiva en cuanto a temas éticos, ¿no? En la práctica médica y clínica, Hipócrates fue uno de los primeros, el padre de la medicina, en catalogar esto, ¿no es cierto?, desde la parte ética. Ahí nosotros trabajamos con el paciente, con individuos donde ya se empezó a hablar después de la relación médico-paciente, ¿no? La confidencialidad, la base de todo lo que es nuestra atención médica y nuestro relacionamiento con nuestro paciente, ¿no? Y el tercer punto, en la salud pública, donde ya hablamos de poblaciones, ¿no? Donde ya vamos a tener diversidad en los valores, diversidad en cuanto va a las políticas públicas, el poder coercitivo del Estado. Y aquí, sin ir muy lejos en esta parte ética, ha incurrido este último tiempo muchas de las empresas con las vacunas contra la COVID, ¿no? Entonces, son así pantallazos que les voy a ir dando y hay mucha tela que cortar en este tema de la ética y cómo podemos ir funcionando. Vamos a empezar a definir algo importante que es el acto médico. ¿Qué es el acto médico? Es aquel que va a brindar como resultado una medicina asertiva. ¿Qué necesitamos? Y eso lo hacemos día a día los que atendemos pacientes, buena comunicación, su gestión del acto médico, ¿no? O sea, respeto de los derechos del paciente y respeto de los derechos del médico, ¿verdad? Entonces, este acto médico es ida y vuelta con nuestro paciente, es una relación que tiene que tener también la base ética y moral dentro de lo que va a hacerse.
Hay muchos casos, y ustedes han escuchado, ¿no?, que se viola este acto médico, por ejemplo, cuando estando una paciente, por ejemplo, bajo efectos de la anestesia, ha habido muchos profesionales que han procedido a agredirla sexualmente. Entonces, ahí estamos quitando, ¿no?, esta parte ética, no estamos respetando nuestro acto médico. ¿Cuál es el profesionalismo médico en este nuevo milenio, no? Enuncia como principio fundamental el bienestar de los pacientes, su autonomía y su justicia social, basado en 7 compromisos. ¿Cuáles son? La competencia, la honestidad, la confidencialidad, que es muy importante, distribución justa de los recursos sanitarios, compromiso para mejorar la calidad de la atención, seguridad del paciente, mantenimiento de buenas relaciones, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, a medida que vaya también evolucionando y evolucionamos en el tiempo, tengamos conocimiento de este tipo de compromisos, de base, de relacionamiento que debemos tener también hacia y con nuestros pacientes. El eje central, cubrir las expectativas del paciente, ¿no? Donde está aquí la dimensión moral. Esta dimensión moral va a estar en relación ¿con qué? Con nuestro conocimiento científico. Va a estar en relación también con la reflexión y la ética que cada uno de nosotros debemos tener, no solo en el acto médico. También va a estar en relación con la alteridad y con el beneficio. Desde el momento en que nosotros tenemos, ¿no?, un paciente en un consultorio, ya nosotros tenemos cierta responsabilidad sobre su cuidado. Esa es la gran carga que tenemos al ser médicos, ¿no es cierto? Entonces es una responsabilidad, pero también va a ser responsabilidad del paciente, ¿no? Porque yo le puedo dar el mejor tratamiento, la mejor indicación en cuanto a cuidados que tiene que tener, pero si no los cumple el paciente, pues mi responsabilidad acaba ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, son ese tipo de situaciones que nosotros también tenemos que aprender a manejar en esta relación médico-paciente. Otro criterio importante, el famoso error médico, ¿no? ¿Cómo definimos el error médico? Como la conducta clínica equivocada en la práctica médica, ya sea por comisión u omisión. Eso es muy importante, ¿no? Como consecuencia de la decisión de aplicar un criterio incorrecto. El buen médico se revela por el diagnóstico, dicen, ¿no es cierto? Siendo la parte más importante de la medicina, pues de este va a depender el tratamiento que debe seguirse. Por eso no se olviden que nosotros tenemos en semiología un procedimiento para llegar al diagnóstico a través de los diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta no solamente el criterio clínico, sino también protocolos que rigen a cada uno de los países, ¿no? En Bolivia tenemos las famosas SNACs, un poquito antiguas, creo que están recientemente en algunos parámetros actualizando, pero siguen siendo norma, ¿no? Entonces, uno también tiene que tener ese cuidado y obviamente también el paraguas macro, protocolos a nivel también mundial, ¿no es cierto? Que en su momento también nos tienen que aportar a disminuir este error médico. Otra definición, impericia. ¿Qué es impericia? La insuficiencia de conocimientos o bien la falta de práctica que se presuponen. Puede originar errores por deficiente actuación o por omisión, ya sea en el diagnóstico o en el tratamiento. ¿Existe un margen de error aceptable en nuestra práctica clínica? Sí, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos que tener cuidado con que este error no sea mayor al aceptado. Por impericia, ¿no?, puede un médico dejar de practicar un examen indispensable, no hacer un buen diagnóstico o hacerlo equivocadamente, plantear un tratamiento no necesario, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro acto médico y evitar entrar en la impericia, ¿no es cierto? Es importante, por ejemplo, en el tema de intervenciones, cirugías, si hago un mal diagnóstico en abdomen agudo, ¿no?, ingreso para realizar una apendicectomía, pero, no veo algún daño ya cuando estamos en el acto quirúrgico, entonces eso es catalogado como impericia. Imprudencia, otra definición importante. ¿Qué es la imprudencia? No obrar con la debida prevención que la ciencia médica aconseja para evitar el riesgo a que puede llevar el acto médico sin mayor reflexión, ¿no? Son las acciones en que se aprecia un afrontamiento de riesgo, temeridad o ligereza. La apreciación según el grado de adelanto científico existe en el lugar donde se preste la atención médica, así como la urgencia que implique dicha atención. Entonces, es importante que nosotros diferenciemos y evitemos estos actos no éticos, ¿no? Negligencia o palabra utilizada en el día a día que no necesariamente significa lo que la población, por ejemplo, considera, ¿no? En la culpa por negligencia, la conducta se traduce en una omisión. Consiste en el incumplimiento de un deber, en una falta de prevención o precaución, una omisión en la atención y de la diligencia debida. El desprecio de los cuidados en los que uno debe hacerlo,
va a particularizar a la negligencia a diferencia de la imprudencia, cuya nota característica es la falta de previsión, ¿no es cierto? Son actos típicos de la negligencia, los óbitos o olvidos quirúrgicos, por ejemplo, ¿no? Dejar gasas en abdomen, ¿no? Eso es considerado negligencia, falta de exámenes, falta de diagnóstico, falta de tratamiento adecuado o el abandono del paciente. ¿No? En la apreciación de la negligencia médica también se debe atender las circunstancias del caso, ¿no? Entonces, es importante que nosotros también como médicos primero manejemos los términos para también tener mayor conocimiento. Ética médica y en salud pública tiene un carácter terapéutico, ¿no? Va a estar en relación a los beneficios de individuos o poblaciones, porque la salud pública trabaja de manera colectiva, ¿no es cierto? A partir de, les decía, de un caso índice de una persona, vamos hacia los demás que hayan podido, las demás personas que hayan podido estar inmersos o transmitirse la enfermedad, por ejemplo. Sin embargo, hay diferencias sustantivas, ¿no es cierto? Las poblaciones no son solo muchos pacientes, sino son personas que pueden tener o estar enfermas o no estar enfermas. Entonces, por eso es importante que nosotros como salud pública y salubristas conozcamos estas diferencias, ¿no? No basta con extrapolarlo solo a la relación médico-paciente, eso es en la parte clínica, ¿no? Lo que acabamos de ver. Ahora, hablando ya en salud pública, estamos abordando un mayor ámbito, porque ahí hablamos de familia, de comunidad, no solamente a nivel individual. ¿Cuáles son las características, ¿no? De la salud pública relevantes? Nosotros en salud pública vemos un bien público o colectivo, no individual, sino poblacional. Eso le interesa a la salud pública. Se hace énfasis en la prevención, ¿no es cierto? No solamente en personas, en individuos, en pacientes, sino también en poblaciones, ¿no? En familias, comunidades. ¿Está en relación con la acción gubernamental? Sí, ¿no? Las políticas, por ejemplo, las políticas públicas se relacionan más con la salud pública que de forma individual. Intrínseca, orientación a resultados, ¿no? Donde vamos a tener siempre resultados en comunidad, en familia, macro, no de forma individual. Ética, ley y derechos, ¿no? La ética, hemos dicho, es un estudio normativo, ahí está basado lo que debe hacerse y debe ser. Derechos en relación a los derechos humanos, ¿no? La ley suele requerir lo que es éticamente correcto, ¿no? Obviamente ahí nos basamos. Sin embargo, también es importante que nosotros tengamos presente qué es lo éticamente correcto. Esto nos abre, por ejemplo, ¿no? Una reflexión en el tema del aborto. Aborto legal, ok, la ley me dice que es éticamente correcto, ¿verdad? Pero para muchos de nosotros, muchos colegas, no es éticamente correcto. ¿Se dan cuenta? Porque va a tener ahí una base personal, por ejemplo, de religión, ¿no? Y otras connotaciones. Entonces, es importante que nosotros tengamos muy presente estos conceptos, los tengamos también presentes en nuestro día a día y en nuestro actuar como médicos. Los derechos humanos suelen brindar un marco, ¿no es cierto?, de qué es lo correcto y va a tener o le va a dar al ser humano el marco legal, protección legal también. Pero no toda nuestra vida moral es ni debe ser sujeto a una protección estricta, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, hay cuestionantes éticas. En estos ejemplos, ¿no? Les voy a poner disyuntivas en las que uno tal vez se ve. Pacientes que son testigos de Jehová no permiten, por ejemplo, la transfusión sanguínea, ¿verdad? Se respeta, ok, pero ahí si pone en riesgo la vida de un paciente, por ejemplo, menor de edad, un niño, que los padres, los familiares no aceptan ni aprueban, ahí me ponen un conflicto ético y legal. ¿Se dan cuenta? Entonces, son connotaciones en las que cada uno de nosotros debemos rever nuestra ética, nuestra moral, conocer leyes y normas que nos puede evitar cualquier conflicto legal. En la salud pública, ¿no? Lo que nosotros como sociedad hacemos colectivamente para asegurar las condiciones en las que las personas pueden ser saludables, se suele involucrar la acción del Estado a través del poder coercitivo y la capacidad de imponer leyes, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros también veamos desde este punto. Una pregunta aquí, ¿la salud pública es éticamente neutra? No. ¿Es obvio que es lo correcto? Sí. ¿Toda acción orientada a mejorar la salud de las poblaciones es éticamente correcta? Siempre vamos a tener esta disyuntiva como los ejemplos individuales y clínicos que les acabo de poner, ¿no es cierto? No tenemos que discutir los criterios que usamos para decidir qué hacer. Los criterios que usamos para decidir qué hacer son económicos o basados en la evidencia. O sea, son estas cosas que, ya sea de forma clínica o particular y también macro, familiar, comunitaria, como ve la salud pública, siempre vamos a tener dentro de las acciones que vamos a tener, ¿no? Pero no siempre es obvio que es lo correcto, ¿no? Hay varios ejemplos dentro de lo que es la equidad en salud, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplito así bien facilito. ¿Cómo dividir el pastel? ¿En partes iguales? ¿Más para los que tienen hambre? ¿Más para los que están flaquitos? ¿Para los que tienen un metabolismo acelerado? ¿Para los que no desayunaron? Realmente aquí es como cuando dividimos la economía, ¿no? Los recursos en salud.
¿Qué nos dice la APS? Que deberíamos dar más al que tiene menos y menos al que tiene más, ¿verdad? Entonces aquí viene, ¿y es ético? Todas estas preguntas que nosotros estamos indagando, ¿no? Y ahí es donde podemos entrar en discusiones si es ético o no es ético. Lo correcto es lo que va a beneficiar a un mayor número de personas o evitar mayores daños, ¿no es cierto? Pero no es tan fácil, como acabo de decirles, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos la capacidad de decidir, pero también de poder justificar legalmente lo que se va a hacer o las decisiones que se va a tomar, ¿no? Y no siempre vamos a estar con todo en ese momento. Siempre podemos tener riesgos de entrar en impericia, en negligencia y en el error médico, ¿no es cierto? Pero cuanto más evitemos, perdón, y no tengamos el riesgo de caer en esto, mucho mejor. ¿Cuál es el rol de la ética? ¿No? Explicitar el criterio ético, ver si es un criterio adecuado, es consistente con otros casos similares, si hay una justificación ética, ¿no es cierto?, para tratar el caso en cuestión. Todas estas meras intuiciones o buenas intuiciones no bastan, lo que les decía, basémonos en lo legal, en protocolos, en leyes, en cosas escritas que sí van a evitar que nosotros cometamos errores, ¿no? ¿Cuáles son los principios invocados en la salud pública? Necesidad de salud, medios efectivos y razonables, la proporcionalidad, equidad, justicia distributiva, transparencia y participación pública y los derechos humanos. Eso siempre lo tenemos que tener como principios, ¿no? Salud y bienestar. La salud es un elemento muy importante del bienestar, pero también hay otros, ¿no? Con frecuencia priorizamos otros elementos. Entonces, es importante también que nosotros nos basemos, ¿no?, en posiciones que sean legales, legítimas, verdaderas y razonables para tener este tema de salud y bienestar basándonos en la ética. ¿Cuál es el principio del daño? El único propósito por el cual se puede ejercer el poder legítimamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es para prevenir el daño a otros, ¿no es cierto? Su propio bienestar, ya sea físico o moral, no es garantía suficiente. Esto es importante que nosotros veamos, ¿no? Analicemos y hablemos a partir de este principio del daño que vamos a ir argumentando. Acá tenemos algunas preguntas, ¿no?, sobre ética en salud pública, cómo conciliar los intereses individuales con la protección del bien común, y esto lo hemos vivido día a día en la pandemia. Paciente cero para Bolivia, que llegó de Italia a Santa Cruz y listo, ¿no? Aquí ya no se respetó el interés común, la gente fue, quiso sacarla de la casa, ¿se acuerdan ustedes, no? Entonces, son cosas que tal vez para algunos estaba bien, otros habrían justificado y dicho para qué vino, ¿no? Si no venía ella no teníamos casos, etcétera, etcétera. Se puede justificar desde cualquier otro tipo de visión, ¿no? Pero ahí lo que tenemos que ver nosotros también es el bien común. ¿Cuál es el nivel aceptable de canje entre riesgo y beneficio en la salud pública? ¿Qué nivel de coerción del Estado está justificado? ¿Cómo racionar y asignar prioridades? ¿Cómo asegurar la participación del público en la toma de decisión? ¿Se dan cuenta? En el tema 2 hemos hablado de la SAFSICO, que la población, que la comunidad, que la participación. ¿Cómo aseguramos que cada uno participe? ¿Cómo aseguramos que esta participación y las decisiones que hayamos tomado es la respuesta del grueso de la población? ¿Se dan cuenta? Entonces, son conflictos con los que se maneja no solamente la salud pública en este ejemplo, sino también la parte clínica con los ejemplos que les he ido dando. Algunas áreas de discusión, ¿no? Por ejemplo, en obesidad, muchos países le han aumentado impuestos a las bebidas gaseosas. En tabaquismo y alcohol también se ha puesto, incluido el nuestro, ¿no?, aranceles altos para ingresar estos elementos, ¿no? Test genéticos, test de enfermedades sexualmente transmitidas, vacunas como del HPV. Cuando ingresó el 2015, se acordarán ustedes, a nuestro país la vacuna del HPV, ha sido todo un conflicto, ¿no es cierto? Que por qué a los 10 años, explicar a los papás, ha sido un conflicto para poder ingresar estas vacunas a toda la comunidad. Enfermedades contagiosas, ¿no?, como la tuberculosis multiresistente. Yo recuerdo teníamos una paciente multidrogoresistente y era secretaria en un colegio, ¿no? O sea, ¿qué le decimos? Deje de trabajar, vamos y le decimos al director. Hay varias cosas éticas, ¿no? Y los ejemplos a ustedes, yo sé que escuchando el tema se les va a venir a la mente y lo han vivido también, ¿no? Emergencias sanitarias como la pandemia, las cuarentenas, ¿se acuerdan ustedes, no? Es mi derecho salir, que por qué no cierran, el aislamiento, muchos no lo han cumplido, tratamientos obligatorios como el de la tuberculosis, el VIH, respuesta versus investigación, ciertas prerrogativas u obligaciones, priorizar tratamientos ante recursos escasos, diseminación de información, que nos ha pasado mucho en la pandemia con información negativa y no real, obligaciones entre países. ¿Qué es lo éticamente correcto? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay varios ejemplos y ahondaríamos mucho con este punteo que les presento en cosas que no están bien claras, ¿no? Para algunos, parte de lo ético, para otros no. Necesidad de pautas más específicas, ¿no es cierto? Entonces, acá yo les doy una
una lectura, ¿no? Para que podamos ver también y puedan ustedes analizar cómo pasar de los principios a las propuestas, ¿no? Y qué condiciones tenemos que tomar en cuenta. Solo si hay evidencia sólida de que existe una genuina amenaza a la salud pública, la intervención propuesta es efectiva, los beneficios superan a los daños, ¿no es cierto? El objetivo de la salud pública no puede ser alcanzado de otra manera que implique menos cargas. La intervención va a resultar en la menor cantidad posible de efectos adversos y eso es lo que siempre vamos a intentar conseguir. Cargas y beneficios se van a distribuir de manera justa. Entonces, es importante, ¿no?, tener estas evidencias, tener la claridad de nuestro accionar para que no tengamos ningún inconveniente. Además, las intervenciones deberán ser justificadas públicamente, ¿no es cierto? Debe tener ese valor agregado dentro de lo que va a ser lo imperativamente moral para hacer esto. Aquí vamos a tener rápidamente el principio de Siracusa, basado en los derechos humanos, que es un estándar legal para determinar restricciones legítimas a los derechos humanos. Si el objetivo es legítimo, se debe optar por el medio menos restrictivo e intrusivo, no arbitrario, irrazonable o discriminatorio. Si se dan cuenta, este tema es amplio, podemos tener N conceptos, N discusiones y justificaciones con todo lo que he ido soltando, ¿no? Pero he tratado de hacer lo más sucinto y sustancioso posible para que podamos tener una charla más corta. Con esto concluyo. Muchas gracias.